Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Desde la Unidad para las Víctimas traemos un nuevo programa. Víctimas en la Agenda es una apuesta de la línea de comunicación para la paz. En estos videopodcasts tendremos como invitados a académicos, expertos, funcionarios y víctimas, en donde se dialogará alrededor de la política pública y cómo ha incidido en la vida de los sobrevivientes al conflicto armado. A partir de este jueves 21 de septiembre y cada 8 días, los esperamos a través de nuestros canales digitales de la Unidad para las Víctimas. En Víctimas en la Agenda hablaremos de la importancia de la tierra como pilar fundamental en las políticas de este gobierno nacional. La tierra ha sido factor de discordia, de conflictos y de guerras en Colombia. ¿Por qué es tan importante actualizar precisamente este tema o esta temática de tierras en la ley? Nosotros los funcionarios públicos a cumplir con nuestro deber para buscar que esas víctimas sean reivindicadas. Este jueves, en Víctimas en la Agenda, víctimas que en el pasado fueron perseguidas, fueron discriminadas, que fueron atacadas ellas mismas, hoy en día obtengan un reconocimiento institucional, judicial por parte del Estado. La JEP y la justicia restaurativa como garantía de los derechos de las víctimas. A las 8 de la mañana por los canales digitales de la Unidad para las Víctimas. Nunca más, ni contra la Unión Patriótica, ni contra el Partido Comunista, ni contra ningún movimiento por razones o causas ideológicas y políticas, un ciudadano, un colectivo sea perseguido y sea asesinado. Unidad para las Víctimas. Bienvenidos y bienvenidas a Hechos que Reparan. Un gusto saludarles en este espacio que desde la Unidad para las Víctimas buscamos sea el espacio de las víctimas en la radio colombiana. Un saludo, Diego. Hola Laura, un saludo para ti y para todas las víctimas que nos escuchan en las frecuencias de Radio Nacional de Colombia, las emisoras de paz y ahora desde la emisora básica del Ejército Nacional. Al principio de esta emisión escuchamos unos fragmentos de Víctimas en la Agenda, un nuevo programa de entrevistas que podrán encontrar en los canales digitales de la Unidad para las Víctimas. Abordarán temas de coyuntura que le interesan a las víctimas del conflicto armado. Hechos que Reparan. En el programa de hoy hablaremos de uno de esos sueños importantes que tiene cada colombiano y colombiana: conseguir una casa. Para ello, Diego, abordaremos los subsidios y beneficios que tienen las víctimas del conflicto armado para acceder a vivienda. Una historia, una vida, historia de vida. En este programa traemos la historia del documental Niños Caminantes del Chocó, del director Rolando Vargas, el cual se presentó en el pasado Festival de Cine Migrante. Este narra cómo es la vida de unos niños y niñas de una comunidad indígena del pueblo Cuna en el municipio de Unguía, Chocó, en plena selva del Tapón del Darién. Muestra cómo estos niños tienen que caminar muchos kilómetros de trocha y barro para poder ir al colegio en medio del conflicto armado. Soy Rolando Vargas, soy el director de la película Niños Caminantes del Chocó. Hace parte de una investigación que hago sobre medios en el Darién, de cómo las personas en el Darién utilizan los medios. Y esta es mi primera aproximación de diálogo con ellos, de entender cómo se mueven, y es una investigación que nos lleva a utilizar nuevas tecnologías y a entender el barro como un medio y como una forma de resistencia, al igual que el caminar. El documental de Rolando Vargas narra la vida de los niños pertenecientes al pueblo indígena Cuna, en el municipio de Unguía, departamento del Chocó, en plena selva del Tapón del Darién.
trata sobre el cotidiano de unos niños que en su momento tienen que ir a la escuela más cercana a tener educación secundaria, ya que en la comunidad no hay colegio secundario. Entonces es como el cotidiano, muestra el cotidiano de eso y al mostrarlo hace un pequeño guiño a lo que sería lo ideal cuando no existe la carretera panamericana pasando por el Darién. Este es un proyecto de mega infraestructura diseñado en el siglo XX que, dada la lucha indigenista y ambientalista, se evita construir en territorios colombianos y parte de territorios panameños. En el documental se muestra a funcionarios de UNICEF enseñándole a los niños sobre la Ley 1448-2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estos niños viven en Unguía, un municipio con más de 14.000 habitantes y según los datos del Registro Único de Víctimas, para el 31 de agosto del 2023, 9.000 han declarado ser víctimas del conflicto armado. Hay una parte donde mostramos funcionarios de UNICEF explicando la ley de víctimas, en especial están hablando sobre la imposibilidad de que una persona sea desplazada más de una vez de su territorio. Y justamente pues esto es lo que pasa con todas las personas que habitan Unguía, todos son desplazados y aún más la comunidad indígena porque esos territorios antes les pertenecían a ellos. Entonces la analogía con una cometa que no vuela es precisamente eso, es como esas teorías no aplican en el campo y pues se le reconoce a las personas hacer el esfuerzo de ir, a estos funcionarios en ir, pero tal cual como esa cometa que le dan a los niños no vuela. No es imposible de asegurarle a una persona que no pueda volver a ser desplazada. En una parte del documental, Rolando Vargas, quien aparte de ser el director también se puso las botas de camarógrafo, se cae mientras va caminando por las trochas de barro que los niños tienen que recorrer. A diferencia de otros directores que buscan la perfección en sus obras, Rolando decidió dejar esa caída. En el documental tomo la decisión de que la persona que opera la cámara es parte del proceso, está ahí presente. Está presente por fuera de la cámara, por fuera del plano, pero está presente. Entonces se cae, se resbala, acompaña, comenta. Y parte de esto curioso es también mostrar su lejanía y la dificultad que es para una persona que no está acostumbrada a caminar sobre el barro. Para muchas personas, el Darién puede ser considerado un territorio de la mal llamada Colombia profunda, lo desconocido. Sin embargo, Rolando Vargas decidió mostrar una idea diferente de lo que significa habitar el Darién. Para mucha gente el Darién es un lugar alejado, es un lugar desconocido, pero si uno tiene en cuenta que hay un centro y hay una periferia, y la película lo que plantea es que ese es el centro, y pretende eso, de cuestionar esa noción de qué es centro y qué es periferia, qué es desconocido, qué es conocido. Y es más como de pronto los medios que patrocinan esa idea del Darién como algo inhóspito y desconocido. Este documental plantea algo diferente, algo a compartir una realidad desde los niños de qué es esa comunidad en el Darién. Contacto en palabras sencillas. Gracias por seguir en sintonía en Hechos que Reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. Diego, entremos en contacto con Gustavo Rueda, quien es el enlace de la Unidad para las Víctimas con el Ministerio de Vivienda y nos contará en detalle los beneficios que tienen las víctimas del conflicto armado para acceder a vivienda. Para muchos colombianos y colombianas, poder conseguir una casa es uno de sus sueños por cumplir. Para las víctimas en particular, ¿qué beneficios tienen para poder acceder a vivienda? A través del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social, que se denomina Mi Casa Ya, pues la población tiene la posibilidad de acceder a subsidios de vivienda familiar.
Este año en particular, el ministerio hizo una modificación a su reglamento y estableció entre los criterios de priorización unos puntos adicionales que le otorga a las víctimas que se postulan. Digamos que hay una serie de criterios, se requiere que se le haya aplicado como tal el CISBEN y para unos grupos determinados va a poder clasificar a la población, ¿cierto? Y se verifican otro tipo, digamos que establecieron otro tipo de categorías, como que o busquen acceder a la vivienda tipo BIS también. Y la idea es que, pues, digamos que se está buscando favorecer como los proyectos o las víctimas que estén aplicando también a viviendas, no solamente en el entorno urbano, sino también en el entorno rural, ¿cierto? En este momento, para lo que es la vigencia 2023, el programa Mi Casa Ya está dando la posibilidad de aplicar, pero para vivienda nueva en entornos urbanos. Entonces, digamos que uno de los beneficios con los que actualmente se cuenta es, pues, que en el marco de los criterios de priorización, pusieron unos 5 puntos que se le van a dar adicionales a la población que esté aplicando el subsidio en el caso de que sean víctimas. Ahí básicamente, pues, es que ellos sí, digamos, esto requiere como un tema de una autogestión, y es que la víctima que está interesado en adquirir vivienda nueva, pues, haga todo el proceso de postulación. O sea, primero tiene que identificar cuál es la vivienda que quiere adquirir, se acerca a la entidad bancaria o economía solidaria, la caja de compensación, y allí le ayudan, pues, a validar que cumpla con los diferentes requisitos, que estén CISBEN en los grupos determinados y que cumpla con requisitos como que, por ejemplo, no sea propietario de vivienda o no haya accedido a subsidios anteriormente para esta línea precisamente de compra de vivienda. Y en esa medida, cuando verifican que cumple con todos los requisitos, digamos que, y ya habiendo escogido como tal el inmueble, pues la víctima tiene que hacer en ese momento lo que tiene que ver con gestionar el crédito, ¿cierto? Digamos que una de las dificultades es que, pues, igual se tiene que contar con el cierre financiero. Entonces, el subsidio básicamente que ofrece el Ministerio de Vivienda es de 20 o 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el grupo de CISBEN al que pertenece. Y esto puede ser complementado por un subsidio también que ofrece la Caja de Compensación Familiar. Gustavo, para mayor claridad, detengámonos en esos montos exactos de los subsidios a los que tendría acceso una víctima del conflicto para acceder a vivienda. En cuanto al valor de subsidio que puede otorgar el Ministerio de Vivienda, va de 20 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto de acuerdo con la clasificación que se tenga en el CISBEN 4. Entonces, si la persona está entre los grupos A1 a C8, puede recibir hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y si está entre los grupos C9 a D20, ese subsidio para la cuota inicial puede ser de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A esto se le puede sumar los subsidios a los cuales haya podido aplicar con cajas de compensación familiar. Y, pues, en cualquiera de los casos, si tiene la posibilidad de tener un subsidio por caja de compensación más el que se le puede otorgar a través del programa de Mi Casa Ya, pues podrá ser a máximo de un total de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ya para completar el resto del valor de la vivienda, en ese sentido, tiene que hacer la gestión de un crédito hipotecario o un leasing. Y digamos que aquí lo que puede ayudar también mucho es que si se tiene la posibilidad de invertir en este proyecto, lo que tiene que ver con los recursos de indemnización, pues será menor el valor del crédito, ¿cierto? Entonces, este es el subsidio al que podría acceder a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y adicionalmente hay algo que se denomina cobertura a la tasa de interés, y esos son unos puntos porcentuales. En el caso, por ejemplo, de la vivienda de interés prioritario, se puede tener una cobertura de 5 puntos, y en el caso de la vivienda de interés subsidiado es el tema de 4 puntos. Eso lo que significa es que va a tener una tasa menor en ese número de puntos porcentuales con respecto a la tasa de crédito que se le ofrece a cualquier otra persona que que quiera acceder a vivienda, digamos, y no en el marco, digamos, de este programa Mi Casa Ya, ¿cierto? Para tener acceso a este beneficio, ¿deben estar en el registro único de víctimas?
La población tiene que estar incluida en el registro único de víctimas y ya los otros, digamos que al haber sido, digamos, se le tiene que haber aplicado el CISBEN y tiene que estar clasificado entre los grupos A1 a C8 y de C9 a D20, porque esto se entiende que son los grupos más vulnerables, de acuerdo con la clasificación que hace el CISBEN, y pues a ellos es que va dirigido como tal este tipo de beneficios. Adicionalmente, lo que se tiene que cumplir es que la víctima no haya recibido un subsidio anteriormente, ¿cierto? O que si se le asignó algún subsidio anteriormente no lo haya aplicado, ¿cierto? Y pues que no sea poseedor como tal de algún bien inmueble. Básicamente pues se puede verificar que la persona no tiene vivienda. Ahora, puede haber accedido a un subsidio, por ejemplo, para mejoramiento de vivienda, pero digamos que no haya accedido a un subsidio para compra de vivienda. Esos son básicamente los requisitos que tendría que cumplir. ¿Qué acompañamiento brinda la Unidad para las Víctimas a aquellas personas que quieren saber más sobre estos subsidios de vivienda? En el marco del programa de acompañamiento para la inversión de los recursos, digamos que se generan jornadas con la población en las cuales él participa, por ejemplo, entre otras entidades, el Ministerio de Vivienda, y les explica como el paso a paso. Digamos que hay información que tiene el Ministerio en los diferentes enlaces como muy detallada sobre cómo, digamos, tienen como el ABC para acceder a esto. Entonces, digamos que esas jornadas que se brindan en el marco del programa de inversión adecuada de los recursos es como uno de los mecanismos, ¿cierto? En algunas ocasiones, pues, digamos que se trabajan también y se busca que cuando el Ministerio, pues, saca nuevas convocatorias se puedan promover o, digamos, se puedan divulgar a través como tal de la Unidad para las Víctimas. Ya, digamos, ahí en este caso lo que hacemos generalmente es de pronto buscar o que el ministerio pueda presentar su oferta en alguna feria de servicios y demás a la que vaya pues a asistir población víctima, o direccionarlos en algún momento con servicio ciudadano del ministerio y demás. También lo que estamos buscando en este momento es, y por recomendación de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas, aumentar la participación de las entidades en los centros regionales, sobre todo las entidades que no son descentralizadas. Entonces, en el caso del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tiene oficinas digamos, en los diferentes territorios. Entonces, lo que se está buscando es, y se está trabajando es por capacitar, digamos, a los orientadores que están en los CRAP, ¿cierto? En los centros regionales, para que tengan información muy detallada y puedan dar una mejor orientación a las víctimas que quieran aplicar a este tipo de subsidios. Gracias, Gustavo, por tu apoyo y por aclararnos acá en Hechos que Reparan la diferente oferta que hay para que las víctimas accedan a vivienda. Para despedirnos, un último mensaje a las víctimas para que conozcan estos beneficios y poder cumplir el sueño de tener vivienda. Digamos, el gobierno nacional está haciendo pues como el esfuerzo y pues de flexibilizar lo que tiene que ver con la oferta para las víctimas. Está trabajando en proyectos, pero para el mediano y largo plazo, ¿cierto?, que faciliten lo que tiene que ver con el acceso a crédito y demás. Este subsidio es una oportunidad importante. Es un subsidio que ofrece tanto el Ministerio de Vivienda, subsidios también que se pueden complementar con subsidios que ofrecen las cajas de compensación familiar, y en algunas entidades territoriales también ofrecen subsidios que pueden combinarse con estos. Entonces, finalmente pueden la población, digamos, como revisando todas esas alternativas, se puede, digamos, que sumar un monto importante que pueda contribuir con la compra del inmueble, ¿cierto? Si hay la oportunidad pues, de invertir los recursos de la indemnización, otros recursos que tengan, pues digamos importante para que el crédito al que haya que acceder sea menor. Y de todas formas el Ministerio de Vivienda, en el marco pues, como líder del sector, está trabajando con las diferentes entidades para ver cómo logra flexibilizar y dar pues, la posibilidad de que tengan un mayor acceso también a crédito, que pues, termina siendo necesario para poder completar los recursos. Entonces la idea es pues como que estar muy atento a toda esta información, a los cambios que se están dando. Por medio de comunicación el Ministerio está hablando como el diferente trabajo que está haciendo con otras entidades para promover, digamos, el acceso a vivienda. Entonces se está trabajando fuerte para que pues
efectivamente se pueda llegar con esta oferta a la mayoría de la población que en este momento lo necesita. Hechos que reparan. En Hechos que Reparan llegó el momento de ir a las diferentes regiones del país. Desde la unidad, información de primera voz. Hola, quiero compartirles que la Dirección Territorial Central Bogotá de la Unidad para las Víctimas entregará durante el transcurso de la semana kits de alimentación y aseo a 534 familias pertenecientes a la comunidad indígena Embera, Chamí, Catío y Dóvida que se encuentran en la Úpila, Florida y La Rioja. De igual manera, es importante resaltar que continúan los espacios de diálogo y concertación con las comunidades indígenas víctimas del conflicto en Bogotá. Para Hechos que Reparan, informó Paola Carvajal. Un muy buen día para todos los compañeros y desde luego en este flash informativo quiero contarles que las víctimas del conflicto armado en el eje cafetero podrán acceder a beneficios académicos tras la firma de una carta de entendimiento entre la Unidad para las Víctimas y la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC. Este acuerdo con esta institución educativa tiene un énfasis agropecuario y tiene 10 líneas de intervención dirigidas a la población, en las que se destacan la promoción de acciones en cooperación en los campos de oferta, investigación, intercambio de información, generación de conocimiento e intervención social. La Unidad para las Víctimas presentó en Medellín la campaña nacional contra la corrupción y el fraude para disminuir los delitos contra la administración pública y evitar estafas a la población víctima con trámites que son gratuitos. La campaña pretende prevenir conductas fraudulentas entre funcionarios públicos que deben velar por sus derechos, salvaguardar los dineros destinados a reparar a las víctimas y la imposición de denuncias por delitos como falsos testimonios y documentos, fraude procesal, estafa y suplantación de las verdaderas víctimas. Hechos que reparan. Mi hermanito, luego lo vimos, un recuerdo que ha dado la vuelta al mundo, está en un video donde salen en la clínica a avisarles, a informarle a la gente que acaba de morir el comandante Pizarro León Gómez, y mi hermano es la persona que se arrodilla ahí en la avenida y hace unos disparos al aire. Esta es la historia de Eduardo, que fue detenido y desaparecido el 20 de abril del año 1993 y luego torturado, y la de su hermana Gladys, exiliada en Suecia, quien no ha descansado en el trabajo de encontrar a las miles de personas desaparecidas en el país. Hoy en 2 de cada 10 presentamos Que la paz no les cueste la vida. El 20 de abril de 1993 corrió la suerte de muchos firmantes que le han apostado a la paz. El 19 va y se encuentra con sus compañeros a celebrar el 19 de abril, como muchos años lo hicieron. A las 8 de la noche, 8:15, llamaron a decir que si nosotros conocíamos a un chico de nombre Eduardo, que en el parque de Chapinero, frente diagonal a la iglesia de Lourdes, Parque de la 63, con 13, un chico de cabello ondulado, alto, delgado, moreno, había gritado que se llamaba Eduardo Ávila, que había dicho que lo iban a desaparecer. Por eso tomé la decisión que nunca voy a cambiar mi vida, que mi vida va a ser dedicada a la búsqueda de todas las personas que sea posible, con el sueño que algún día no existan más desapariciones ni en Colombia ni en el mundo. Eduardo Ávila Fonseca fue firmante del proceso de paz con el M-19 y posteriormente escolta de Carlos Pizarro hasta el día de su magnicidio. Después fue detenido desaparecido por personas que portaban insignias de la Sijín en Chapinero, una localidad de Bogotá. A Eduardo lo torturaron y asesinaron en un país donde la pena de muerte no existe. Su hermana Gladys, en el proceso de búsqueda junto a la organización ASFADES, logró hitos importantes en materia de defensa de los derechos humanos en Colombia, como el reconocimiento del delito de desaparición forzada. Este trabajo político le generó amenazas e intimidaciones, llevándola al exilio en Suecia. Escucha la historia completa en 2 de cada 10, una serie radial de la Unidad para las Víctimas que podrán encontrar en todas las plataformas de podcast de la entidad.
Hechos que reparan. Estamos llegando al final de esta emisión de Hechos que reparan. En este programa pudimos hablar un poco de esa oferta para que las víctimas puedan cumplir el anhelado sueño de tener su casa. También, Diego, hablamos de Víctimas en la Agenda y 2 de cada 10, 2 productos que realizamos desde la Unidad para las Víctimas para seguir contando esa realidad de las víctimas del conflicto armado. Hechos que reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. No olviden escucharnos todos los martes a las 2:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Nacional y los viernes a las 8 de la mañana por la emisora básica del Ejército Nacional. Que la radio nos siga juntando. Quedamos en sintonía con Hechos que reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. En 8 días, por aquí nos encontramos. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.